Ok, buenas tardes. En el siguiente ejercicio vamos a analizar un circuito de corriente alterna con varias cargas de diferentes componentes en paralelo. Tenemos componentes resistivos, inductivos y capacitivos. Tenemos también que hallar en este ejercicio el factor de potencia final entregado por la fuente de voltaje y el triángulo de potencias que se genera en ese circuito. En el diagrama se puede ver la magnitud de cada una de sus resistencias, de sus inductancias y sus capacitancias. Esas se encuentran entregadas en valores complejos, es decir, en valores imaginarios y reales. También nos entregan una magnitud de una corriente en la rama 1 que viene denotada por una magnitud de 41.93 a 29.79 grados. Esa magnitud, como es de corriente, obviamente viene en amperios. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta de ese circuito? Los componentes reales vienen denotados por las resistencias y la parte imaginaria de estos viene bien sea por la inductancia que le sigue o por la capacitancia. Las inductancias generan valores positivos en el eje imaginario y la capacitancia genera valores negativos en el eje imaginario. Por lo tanto, si nosotros unimos esos valores, vamos a hallar un valor complejo en forma rectangular. Teniendo en cuenta los valores anteriores, tenemos que hallar primero la fuente de potencia entregada por la fuente de voltaje. Entonces, nuestro primer paso va a ser convertir todos estos componentes a reactancias. Las reactancias al final van a ser las mismas resistencias. Por lo tanto, sumar y hacer cálculos con resistencias va a ser mucho más fácil que realizar cálculos con inductancias y capacitancias. ¿Listo? Entonces tenemos un diagrama similar al de arriba, solamente que ya no tenemos resistencias y capacitancias e inductancias, sino reactancias en función del tiempo. Entonces las resistencias tienen valores positivos en el eje real, como lo podemos ver acá, con su mismo valor de resistencia de 1, 4 y 10. Y las inductancias y las capacitancias tienen valores positivos y negativos en el eje imaginario. Como ya no los habían entregado desde el enunciado del ejercicio, entonces los dejamos de esa manera. La corriente 1 también se debe tener en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta después para solucionar el ejercicio? Las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo se realiza su equivalente. Entonces, como cada una de esas ramas están en serie, vamos a sumarlas para hallar una nueva reactancia final. Sumamos cada una de las ramas. Como tenemos un componente real sumado con un componente imaginario, no se pueden alterar, queda como un solo valor. ¿Sí? Lo mismo para la segunda rama y para la tercera. ¿Sí? Si hubieran acá valores reales e imaginarios, entonces sumamos real con real e imaginario con imaginario y da al final la reactancia de cada una de las ramas. ¿Listo? Siendo consecuente con el enunciado, vamos a hallar también el voltaje que se está generando en la rama 1. Recordemos que la rama 1 tenemos una resistencia real, tenemos una resistencia imaginaria con una corriente. Recordemos que B es igual a I por R. El voltaje que se genera en esta rama es igual a la resistencia total de esta rama por la corriente que transita por esta rama. Adicional a esto, el voltaje que se genera en esta rama es igual en cada una de las siguientes ramas, ¿sí? Por lo que no hay ningún elemento interfiriendo cada una de las ramas. Por lo tanto, el voltaje que yo haya acá va a ser el mismo voltaje en esta rama, va a ser el mismo en esta rama y por consecuente el voltaje de la fuente. Entonces eso nos va a ayudar a analizar el circuito más adelante.
Teniendo en cuenta lo anterior dicho, vamos a verificar el voltaje en esa rama. El voltaje en esa rama es la corriente 1 por la reactancia 1. La corriente 1 ya nos los habían dado, que es 41.93 a dicho ángulo, por la impedancia, la reactancia 1, que viene dado por ese valor rectangular de 1 más 0.6J, ohmios. Lo primero que vamos a hacer es convertir este Z1 a polar, porque las operaciones de suma y resta es mejor hacerlas en rectangular, pero las de multiplicación y división es mejor hacerlas en polar. ¿Sí? Entonces vamos a convertir esta en valor polar. En el video que yo les voy a dejar en la descripción pueden ver cómo se hace esa conversión de rectangular a polar con la calculadora Casio, que es la estándar que se maneja en la mayoría, por la mayoría de las personas. ¿Listo? Entonces el valor calculado de este rectangular viene dado por este polar. Entonces realizamos la operación. Ya no ponemos el valor rectangular, sino el valor polar que hallamos. Y tenemos un valor en voltios de esta rama 1 dado por 48.89 de magnitud a un ángulo de 60,75. Recordemos que para hacer valores con polares se multiplican las magnitudes 41.93 por 1,16 y se suman o se restan los ángulos, bien sea el signo que tengan, ¿sí? Ok, como ya lo habíamos expresado antes, el voltaje en la rama 1 va a ser el mismo voltaje en la rama 2, el mismo que en la rama 3, por lo tanto va a ser el mismo voltaje en la fuente. Como el voltaje es el mismo en cada una de las ramas, entonces vamos a hallar la corriente por cada una de las ramas. Entonces recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje en la rama 2, la corriente en la rama 2 va a ser el voltaje en la rama 2 por la resistencia en la rama 2. Entonces el voltaje va a ser el mismo que ya habíamos hallado anteriormente. La reactancia viene dada por la rama 2, 4 más 6J. Recordemos, la pasamos a polar para realizar mejor las operaciones de multiplicación y división. Para la división se divide la magnitud de arriba con la magnitud de abajo, nos da esa magnitud. Y restamos los ángulos o sumamos, bien sea la operación que nos dé. Cogemos el de arriba y lo restamos al de abajo. 60 menos 56 da 4. ¿Sí? Voltaje sobre ohmio nos da amperios. Esa va a ser la corriente en la rama 2. Hacemos la misma operación en la rama 3. Voltaje de la rama 3 sobre la resistencia de la rama 3 es el mismo voltaje que ya habíamos hallado previamente sobre esta nueva magnitud de resistencia. Por lo tanto tenemos 48,89 sobre 10,44 convirtiendo este rectangular a polar, que es este valor de acá abajo. Lo mismo, realizamos la operación de división, voltaje sobre ohmio nos da amperios. Ya tenemos la corriente de la rama 3. Como las corrientes están saliendo consecuentemente de la misma rama, de la rama principal de la fuente de voltaje, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, quiere decir que toda la corriente total viene siendo la suma de esta corriente, la suma de esta corriente y la suma de esta corriente. O sea que la corriente total es la suma de las tres corrientes anteriormente halladas. La corriente 1, hallada previamente, la corriente 2 también y la corriente 3. Recordemos, las sumas y las restas es mejor realizarlas en rectangular, entonces convertimos esos valores a rectangular. Este primer valor es ese primer conjunto de valores, este segundo es este segundo conjunto y este tercero es este tercer conjunto. Sumamos reales con reales
¿sí? 51 más 6 más 1 nos da 58. Y los reales por aparte, 35 más 0.52 más 4.57 nos da 4,4, ¿sí? Y expresamos este valor como nos dio en rectangular. Para mi comodidad yo resolví y lo transformé a polar de una vez porque ese valor nos va a dar un valor en magnitud y ángulo. Por lo tanto, este ángulo nos va a servir para hallar nuestro triángulo de potencias. Para el cálculo de las potencias debemos tener en cuenta que se forma, como en cualquier triángulo, se forma por tres lados. Cada uno de los lados está formado por cada factor de potencia diferente. Tenemos acá una gráfica donde podemos observar mejor dicho comportamiento. En el eje real encontramos la potencia P o potencia activa. Su magnitud viene en vatios, en W o watts. En su eje Y viene un factor que se llama potencia reactiva, ¿sí? O viene denotado por la magnitud en bares o voltiamperios reactivos. Y en su hipotenusa viene una potencia que es denominada potencia aparente, que se viene denominada por voltiamperios o voltios por amperios. Cada uno de estos valores se halla de esta manera. La potencia P o la potencia activa viene denotada por voltios por corriente por coseno phi. La potencia Q, o siendo la potencia reactiva, viene siendo la raíz cuadrada de la potencia aparente y la potencia S. La potencia aparente y la potencia activa, perdón. La diferencia de ellos dos al cuadrado. Y la potencia S viene siendo simplemente voltaje por corriente, la potencia aparente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta cada uno de los componentes que ya hemos hallado. Este voltaje, esta corriente y este ángulo son los que se encuentran en el elemento que nosotros queremos analizar. En este caso nosotros queremos analizar la potencia de todo el circuito. En este caso es el mismo entregado por la fuente de voltaje. Por eso los análisis los hacemos con la fuente de voltaje. Para hallar la potencia P es igual a B por I por coseno phi. Todo esto en la fuente de voltaje. El voltaje B de la fuente, recordemos, es 48.89. Tomamos solamente la magnitud de su valor polar. Lo multiplicamos por su corriente entregada o la corriente total, que fue 71,47. Y lo multiplicamos por el coseno del ángulo que se halló en la fuente, que fue de 34,5. Esos valores los podemos observar mejores acá. El voltaje de la fuente, recordémoslo, el voltaje de la fuente fue este mismo valor, 48.89. La corriente total, 71,47. Y el ángulo, 34,5. Son los mismos que hemos puesto en la fórmula. Veanlos acá. Eso nos va a dar una potencia P de esa magnitud. Ahorita vamos a hallar el valor S. El valor S es B por I, lo mismo, 48.89 por 71,47, sin necesidad de poner el coseno phi, nos va a dar esta magnitud, 3494 voltiamperios. Por lo tanto, la potencia Q es la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados que ya hemos hallado. Entonces, 3494, que fue el primer valor S que hallamos al cuadrado, menos el segundo valor, 2879 al cuadrado, nos va a dar 3917. La raíz cuadrada de eso nos va a dar 1979. Recordemos que la magnitud de la potencia Q viene en bares. Ya así, de esa manera, podemos dibujar el triángulo de potencias.
Recordemos que en el eje X viene la potencia P, en el eje Y viene la potencia Q y